Y ahora sí voy a dar paso a la primera ponente de este congreso. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días, Ale. Buenos días a todos. Muy bien, Profundamente conmovida y agradecida. muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Por fin llegó el día después de tantos meses, ¿verdad?, de estar practicando. Permíteme leer unas palabras para que te conozcan Sí. las personas que están aquí y que después van a ver el vídeo. María Eugenia Slaibe es abogada, es docente, es funcionaria judicial, secretaria letrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, terapeuta en biodescodificación y constelaciones familiares, cursando actualmente la maestría en entrenamiento en configuraciones sistémicas dirigida por la doctora Cristina Yaguno en la Universidad de Víctor Frankl, México. Y por supuesto aquí falta que te has formado con Alejandra Mitnick, hombre. Pues lo iba a decir ahora al comienzo, sí, claro, por supuesto. Vale, el tema de tu ponencia es cómo pueden ayudar las constelaciones familiares en los conflictos judiciales. Con más de 30 años de ejercer la profesión de abogada desde diversas aristas, el ejercicio profesional, empresa, administración pública, docencia, poder judicial, una de las satisfacciones más grandes hoy es integrar al derecho y los casos judiciales la mirada de la filosofía sistémica. Dicha mirada nos ayuda a comprender los conflictos legales desde una perspectiva más profunda, teniendo en cuenta los vínculos, las emociones y las dinámicas familiares ocultas que muchas veces subyacen a los litigios. Pues detrás de cada conflicto jurídico puede haber un orden roto en el sistema familiar que influye en la conducta de las personas involucradas. La aplicación de dicha filosofía contribuye a reducir el índice de litigios, facilita los acuerdos y promueve una mirada más empática, compasiva y comprensiva del conflicto. Juntos exploraremos con ejemplos concretos la aplicación de tal recurso al ámbito jurídico, favoreciendo soluciones más armoniosas y menos litigiosas. Muchísimas gracias por estar aquí, Eugenia. Es un honor para todos nosotros tenerte. Te voy a convertir en coanfitriona y ahora sí, te dejo con la cámara toda para ti. Bueno, no sé si estamos, Ale. Todavía no se ve, yo te... Sí, mm, le di a admitir, ¿compartir pusiste? sí, sí, pero si comparto, Sí, no se ve ¿por la qué? imagen. No, se ve el PowerPoint, pero no veo la imagen. Ujú. Vale, vamos de nuevo. Compartir, tienes que apretar en compartir. Sí, sí, Muy ahí bien, ya lo estamos. Ahí tenemos. estamos. Venga, Sí, sí, ahí tranquila. estamos. Muy bien, desde el principio, perfecto. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, buenas tardes, depende del país desde donde nos están mirando. Muchas gracias, conmovida por estas palabras. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Contigo, efectivamente, me he formado en constelaciones grupales y organizacionales. Y bueno, es un honor estar compartiendo hoy aquí, gracias a todos los ponentes que acompañan, gracias a todos los que madrugaron para estar aquí hoy. Eh, la intención de hoy, el objetivo Y, es, perdona, escúchame, Eugenia, un minuto. Acuérdate apretar donde dice desde el principio, así podemos ver bien grandes las diapositivas. sí, Ahí, sí, ahí está. ahora sí. Bien. Vale, genial.
Bien, entonces el objetivo de hoy es dar una breve introducción a cómo podemos utilizar el recurso, la herramienta de las constelaciones familiares en el ámbito judicial, en el ámbito de los conflictos jurídicos, no por supuesto para excluir llevar un caso a la justicia, atender un caso nuestro en el estudio los abogados, no para excluir el derecho, sino todo lo contrario, ¿no? Y esto me gusta aclararlo porque hay mucha confusión, a veces ignorancia respecto a esto, que se cree que un camino alternativo, una disciplina alternativa va a excluir lo que ya conocemos y esto da mucho miedo muchas veces y también se generan muchos juicios, sino al contrario, se trata de justamente hacer lo que la filosofía de Bert Hellinger a través de las constelaciones familiares nos enseña, que es justamente incluir y entonces trazar un puente entre el abordaje convencional del derecho que todos conocemos, con procesos muchas veces largos, tediosos. Yo, por supuesto, hablo de mi experiencia aquí en Argentina, pero conozco también de otros sistemas donde también los juicios se dilatan por años, producto de que las leyes son antiguas, los códigos de procedimiento no se actualizan, hay como una costumbre en la práctica, sobre todo de los abogados, de apelar y volver a apelar, y entonces esto va fastidiando a los clientes, el abogado que al principio viene como a ayudar a colaborar, el cliente termina viéndolo como un enemigo porque no le da una solución. Entonces, poder acompañar a un cliente, poder servir a la justicia desde el rol que nos toca, desde esta mirada sistémica, desde esta mirada integral, y poder virar ese caso judicial, ese conflicto jurídico un poquito más allá, porque nunca el conflicto es lo que se trae, ¿no? En una sucesión, en un divorcio, en una causa penal, en un despido laboral. Hay un conflicto que subyace, que está detrás, algo que no estamos viendo, ¿no? Producto de nuestras vivencias de la infancia, productos de traumas donde nos hemos quedado congelados, productos de historias familiares, patrones, lealtades invisibles que seguimos repitiendo y que entonces nos está trayendo en el presente eso que tiene que ver con nuestro pasado, con el pasado de nuestras familias, lo estamos trayendo en el presente, en ese conflicto, ¿no? Que pareciera ser. Y entonces no podemos ver, y esto es lo que nos permiten las constelaciones familiares, qué es lo que está trayendo, qué es lo que hay ahí oculto, inconsciente, ¿m? Patrones, lealtades. Entonces, ahí vemos, nos encontramos en la práctica con las limitaciones del proceso del derecho tradicional tal y como lo conocemos, con procesos que se dilatan, cuestiones que se demoran, y muchas veces la parte obtiene una sentencia a su favor y entonces uno dice, bueno, va a estar contento. Y realmente se nota en la práctica que esto no ocurre así, porque el objetivo de quien busca llevar un caso a la justicia, ¿no? En definitiva hay un motivo oculto, que es ser visto, ser reconocido y ser amado. Esa es la verdadera necesidad, ¿no? Porque una cosa es el deseo, y esto lo remarca mucho mi maestra con quien me estoy formando actualmente, que es la creadora del derecho sistémico, aquí desde Argentina en el 2001 y lo está expandiendo en todo el mundo, que una cosa es lo que uno desea, ¿no? Es decir, deseo obtener una reparación, una indemnización porque fui despedida, deseo o despedido, deseo obtener el divorcio y que entonces le priven al padre de mis hijos de su tenencia, deseo que castiguen al perpetrador o al victimario a cadena perpetua por el delito. Pero en verdad, eso es lo que uno desea.
pero lo que necesita es otra cosa. Y eso lo podemos ver solo en el presente con estos recursos que nos brindan las constelaciones familiares. ¿Y qué digo? O sea, ver desde el presente. Vemos ahí que si nosotros optamos solamente por lo que ya conocemos, muchas veces porque creemos que es lo único, creemos que solo es ese camino, el camino posible, nos perdemos de la oportunidad de encontrar otros recursos. Entonces, en esto va a ser clave el abogado que nosotros contratemos, va a ser clave el juez que nos toque en el caso, va a ser clave ese equipo interdisciplinario que ojalá se usaran en todos los procesos. Se usa así mucho y casi en todos los países en los procesos de familia, donde hay equipos interdisciplinarios que actúan al momento de las audiencias, por ejemplo, y entonces está presente un psicólogo, está presente un asistente social, que van acompañando esos procesos muchas veces difíciles, sobre todo si hay menores involucrados, donde los padres se están disputando la tenencia, donde se está negando a un padre o a una madre o a unos abuelos el régimen de visitas, donde se ha llevado, hay violencia doméstica, donde hay abuso de menores, que muchas veces, y esto lo vemos a diario en los expedientes, producto del mismo contexto familiar en el que viven, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, si nos quedamos atrapados en lo convencional, en judicializar, en llevar a juicio esa cuestión y dejamos a la persona que está pidiendo una reparación, ¿no? Que pide justicia, vemos que está usando como arma. Entonces, si lo usamos como arma y solo queremos vengarnos, vamos a profundizar el conflicto. Entonces, va aumentando el resentimiento, el rencor y el daño. Porque, a ver, no se trata, por supuesto, uno va a decir, pero bueno, sí, uno exige reparación, tiene que ser condenado, tiene que ser privado de tal cuestión porque ha abusado, todo lo que ya conocemos, ¿no? No vamos a ahondar en esto, pero el tema es que es comprobado en la práctica que esto profundiza el daño, profundiza el conflicto, porque conflictos va a haber siempre. El secreto está, y esto es el milagro, yo diría, el regalo que nos ofrece la visión, la filosofía para la vida de Bert Hellinger, eh, complementar los casos, ya sea a través de nuestro abogado, a través del profesional, el facilitador en constelaciones que nuestro abogado nos pueda brindar, nos pueda ofrecer para ir acompañando el caso, a través del aporte que pueda dar un mediador, un juez, un perito formado, porque tiene que estar formado, ¿no? En esta filosofía, y no solo estar formado, sino seguir actualizándose, como decía Alejandra recién, y seguir, sobre todo, aplicarlo en su vida. Es decir, uno tiene que estar viviendo a diario en sus temas personales, ¿no? Esta filosofía, en desempeñar la labor que nos toque desde esta filosofía, en relacionarnos con nuestros compañeros de labor desde esta filosofía. Y entonces esto nos va a permitir salir de lo que vemos en apariencia, que es mirar lo invisible, lo inconsciente detrás de ese conflicto que parece ser el conflicto, ¿no? Y aquí cito una frase del juez Sami Storch, quien ha expandido en Brasil las constelaciones familiares y lo aplica en su juzgado. Él es juez de Bahía, en Brasil, lo aplica en los procesos, hace en las audiencias,
por supuesto las partes tienen, ahora lo vamos a ver, tienen que estar como abiertos a esta mirada, a esta posibilidad, va acompañando, ¿no? La aplicación del derecho según el caso que tiene con el recurso de las constelaciones familiares. Entonces hace una constelación que puede ser individual, eh, eh, en audiencia privada con alguna de las partes, propuesta o que las partes le soliciten, en audiencia entre las dos partes, ofrece este recurso, hace audiencias colectivas mensuales donde ven en un taller grupal, representan los casos que se están llevando, invita a las partes sin presionar, es decir, esto cada uno es libre, porque, a ver, no va a excluir esto el derecho que se esté aplicando, la ley, va acompañando y vamos a ver luego los beneficios de que esto hace cerrar, permite cerrar acuerdos en tiempo más breve, que los procesos no sean tan largos. Y entonces muestra al hacer la constelación, ¿sí? Representando el conflicto, donde las partes de un divorcio, las partes de un despido laboral, ese empleado que quiere la indemnización, ese empleador que se niega a indemnizarlo, cada uno queriendo tener razón y no hallando paz, y entonces se profundiza el conflicto, poder ver eso invisible, es decir, se representa el caso y entonces muestra, ¿sí? Porque ahí no opinamos, no juzgamos, simplemente vemos, es decir, hacemos un diagnóstico y ahí surge lo que no se está viendo, es decir, con quién está siendo cada uno leal, de repente el empleado que está en un lugar de hijo, la persona que se quiere divorciar y que tiene un conflicto pendiente con su padre y entonces lo está reflejando, eso le resuena inconscientemente, lo refleja en el padre de sus hijos, y entonces se niega a darle la tenencia, es decir, vemos, se ponen allí esas imágenes inconscientes. Y a partir de esas imágenes, ven ahí divorcios, herencias. Tengo presente un caso que se representó en un taller grupal, donde en una sucesión eran 7 hermanos y hacía como 6, 7 años que estaban no pudiéndose poner de acuerdo en una sucesión, ¿no? Y resulta ser que uno de los hermanos, porque no hace falta que estén todos, llevó el caso al taller de constelaciones grupales, ¿no? Que organizó la doctora Yaguno. Y ahí se representaron los hermanos, cada uno ocupó su lugar, y ahí enseguida saltó que el hermano que se oponía a llegar a un acuerdo y vender la única casa, para que cada uno recibiera su parte, estaba implicado con un abuelo que había sido desheredado por su familia. Entonces, si esa cuestión, ese excluido del árbol desheredado, no lo traemos al presente, lo incluimos, el conflicto se va a seguir dilatando. Entonces ahí se permitió ver, claro, cuando todos vieron, ¿no? Esos representantes, cada uno de sus hermanos, se permitió integrar al abuelo excluido y de esa forma darle un lugar, ordenar en el presente, ¿no? Y eso a las 2 semanas la sucesión se resolvió. Entonces, justamente nos ayuda el recurso de las constelaciones familiares a poder ver eso que no estamos viendo. De golpe también en los casos judiciales se representan, se puede ver también si el abogado, y ahí vamos a qué importante es la formación del abogado que contratemos, ¿no? Va a depender ese resultado también en el juicio. Se va a ver si realmente el abogado está comprometido, si está mirando, si está al servicio de su cliente, ¿no? O solamente tiene interés en cobrar sus honorarios y entonces no está mirando a su cliente. Eso se ve clarísimo haciendo una constelación y eso ayuda porque el cliente reflexiona si realmente le conviene ese abogado o no, le conviene
quizá buscar otro abogado, o puede conversar con el abogado. También se puede ver cuando el cliente está en un lugar de niño y entonces está esperando que el abogado como papá o como mamá le solucione esta cuestión y entonces se muestra al cliente como más chiquito y el abogado como súper empoderado. Y esto tampoco resuelve, ¿no? Porque el abogado, y ahí está, se ve en la filmina, es decir, requiere el abogado que está formado en constelaciones familiares, en esta filosofía sistémica, tiene un trabajo personal hecho previo. Entonces, se va a dar cuenta cuando el cliente lo va a escuchar conscientemente, no va a juzgar, no va a ponerse en el lugar de víctima automáticamente diciéndole al cliente, quédate tranquilo que vamos a obtener justicia, vas a obtener lo que deseas. Se va a comunicar no violentamente, lo va a ir escuchando, lo va a ir acompañando. Y si el cliente, que muchas veces, como reitera mucho mi maestra, va a venir generalmente a buscar contratar el abogado, en la etapa del duelo, donde está enojado, donde quiere vengarse, donde quiere justicia, justamente, ¿no? Entonces quiere vengarse. Y desde ese lugar de victimización, un lugar que en las constelaciones nos enseñan, es un lugar infantil, ¿no? Apegado a nuestras lealtades invisibles, a la necesidad de pertenecer a nuestro sistema, a la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, va a profundizar el daño, va a profundizar el conflicto y el abogado no lo va a poder ayudar. Entonces, si el abogado está formado en esta mirada sistémica, lo va a poder ir acompañando para empoderarlo al cliente, para ofrecerle distintos caminos, distintas soluciones, estrategias más saludables desde la intuición, desde la entrega, y también va a poder usar esto para comunicarse con el abogado de la otra parte, para poder, por ejemplo, argumentar en sus escritos, para poder desde el operador judicial de golpe hacer un informe o hacer el perito, por ejemplo, usarlo en la pericia, el abogado formular una apelación, hacer un alegato, un fiscal o un defensor, es decir, el juez al dictar su sentencia, es decir, va a poder ir aplicando. Hay distintas maneras, porque esto no está reconocido como recurso sería legal. Es un recurso que todos tenemos a mano en todos los países y que podemos de a poco ir utilizando para salir más rápido, encontrar acuerdos más sanos, ¿no? Entonces ahí es clave el, el operador del derecho, yo digo operador, el perito, el juez, el fiscal, el asesor de menores, el defensor oficial y los abogados que llevan los casos, van a poder acompañar cuando están preparados, entrenados en constelaciones familiares, en la filosofía sistémica, teniendo en cuenta los órdenes de la ayuda que las constelaciones y la filosofía de Bert Hellinger nos enseña. Entonces, ahí los tenemos formulados, es decir, va a dar a su cliente o al litigante lo que tiene, es decir, con humildad, ¿no? Con responsabilidad, desde el adulto brindándole los recursos y para lo que ha sido contratado o lo que le toca resolver en el caso desde su función judicial, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir dar lo que se tiene? Si no, no se va a poner en terapeuta del cliente, no se va a poner en papá o mamá del cliente, sino que va a respetar su lugar. Y el cliente que quizá conoce de esta filosofía o que puede ir recibiendo información, va a ser acompañado a tomar lo que necesita. Con esto que decíamos al principio, una cosa es lo que deseo y otro es lo que necesito. Necesito obtener esa reparación, necesito en verdad el reconocimiento del jefe y no la indemnización por haber sido despedido. Es decir, va a ir tomando lo que necesita, también colocándose en su lugar, saliendo de ese lugar de niño, ¿no? Viendo al abogado o al juez
como un papá que le va a dar la solución. Respetar las circunstancias del consultante es muy importante. Por ejemplo, en una audiencia de mediación o en donde está en una audiencia de conciliación en un juicio de familia, donde haya quizá un menor abusado, donde haya una víctima de violencia doméstica, respetar las circunstancias del consultante, ¿no? Del cliente o del litigante. Es decir, si la persona no está preparada para declarar, no es el momento, hay que tener mucho cuidado cuando sabemos de esta filosofía, lo vamos a ir acompañando en que no se sienta invadido, ¿no? No se sienta coercionado en responder sí o sí. Pensemos, por ejemplo, en una cámara Gesell donde declara un menor, es una audiencia de prueba donde declara el menor que ha sido abusado, donde declara el menor, donde se le está negando ver a un papá o a una mamá. Hay que tener mucho cuidado de cómo vamos acompañando, porque puede ser que los daños sean mucho mayores. Entonces, hay que ir respetando eso, ¿no? En una entrevista con un cliente, ir respetando sus tiempos, no decirle, sí, tenés que hacer una constelación, no, mirá, hay otras alternativas, otras posibilidades. Bien, la relación entre adultos, es decir, cliente, abogado, litigante, juez, abogado de parte, perito, siempre una relación entre adultos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nos colocan adultos estar en el presente, ¿no? Y esto justamente aplicando, si uno conoce de esta filosofía, si se permite hacer una constelación, se va a dar cuenta que está en un lugar de niño pidiendo justicia, que está en el lugar de un perpetrador que quiere seguir haciendo daño, que está en el lugar de abogado salvador, queriendo salvar como un papá al cliente, que estoy como un juez, ¿no? Que está como en la caja padre, ¿no? Les recomiendo el libro ¿En qué caja vives? De la doctora Yaguno, donde explica muy bien esto de a ver en qué caja estoy, en una caja de niño, en una caja padre, donde muchas veces ubicamos a la justicia queriendo castigar, enfocada solo en el castigar y perdiendo de vista, ¿no? La reconciliación, es decir, que esto no ocasiona, no aporta una verdadera reparación en el caso, no aporta paz. Y esto lo vemos a diario, donde muchas veces víctimas de violencia doméstica, de abusos, se me ocurre, muchas veces menores, que en su momento por ser menores no han podido obtener una reparación porque no podían ir a declarar, sus familiares no lo acompañaban en esto porque estaban tapando, porque estaban siendo leales a sus historias familiares que no se ven y que estas víctimas estaban repitiendo historias en su familia de abuso, llegan de grande, hacen la denuncia y resulta que la causa estaba prescripta. Entonces no tiene, porque pasó mucho tiempo. Entonces el juez se ve atado a dar la respuesta que la ley manda, dicta, y está atrapado en esto, porque no le da. Entonces, ¿cómo podemos mirar estos casos, no? Esto, las constelaciones nos permiten de alguna manera encontrar un poco de paz en esos casos donde no encuentran respuesta desde la justicia. La empatía sistémica, es decir, no juzgar, ir acompañándolo, atendiendo lo que necesita, escuchándolo, sin juicio, no juzgar al abogado de la otra parte, ¿sí? Tratando siempre de estar al servicio de la reconciliación. Entonces, aquí el rol es básico, el abogado, el juez, es decir, de tomar conciencia, y esto se lo brinda la herramienta de las constelaciones. Ojo, estoy poniéndome en lugar del Salvador. ¿Por qué? Porque lo que él me cuenta me resuena en mi historia. Entonces, si yo estoy formado en esto, me doy cuenta enseguida que tiene que ver con mi historia, que me estoy colocando en Salvador y no lo puedo ayudar al cliente. Como juez no lo voy a poder acompañar. Entonces, si yo tomo conciencia, luego puedo darle una vuelta
a la redacción de la sentencia, puedo invitar a las partes a una conciliación, saliendo de este rol de salvador, no quedando atrapado en su sistema, no quedando atrapado en mis propias historias familiares, en el pasado, y de empoderarme y poder acompañarlo hacia una reconciliación. Y esto tiene que ver con lo que nos enseña la filosofía de las constelaciones familiares, que es salir del triángulo dramático. Es decir, enseguida nos damos cuenta cuando estamos formados en esta filosofía, cuando estamos leyendo un caso judicial, que, bueno, ok, no puedo hacer nada yo desde mi rol, pero a ver, ¿cómo puedo mirar esto distinto e ir desde mi lugar, haciendo como cambios en lo que toca o aceptar? Saliendo del triángulo dramático, es decir, ¿dónde estoy ubicado? Estoy en el triángulo dramático donde está la víctima, que generalmente es el cliente, el perpetrador, que es ese que me hizo daño, ese que me despidió, ese que no va a ver, que no va a ver a mis hijos, ese que me abusó y entonces tiene que ser castigado. El abogado que aparece en Salvador, quédate tranquilo, yo voy a obtener justicia. Y el perpetrador o ese victimario que muchas veces termina siendo el propio cliente que ve que no encuentra solución en el caso, entonces luego se enoja, cuestiona al abogado y resulta que de víctima pasó a ser el perpetrador y estamos encerrados en ese triángulo dramático de donde no vamos a encontrar una solución. Y entonces la idea o lo que nos permite las constelaciones familiares es pasar al triángulo de la creatividad, empoderar, salir del rol de salvador y ponerme en el adulto que empodera al cliente, ponerme en el rol de juez, que empodera a los litigantes y promover llegar a un acuerdo saludable, ¿no es cierto? Y de esa manera obtener soluciones más satisfactorias, que nos brinden más paz. Y entonces la filosofía de las constelaciones, haciendo una constelación individual en el estudio del abogado, delegándolo en un facilitador de confianza, aplicándolo el juez en una audiencia, puede ser mirándolo, ofreciendo el abogado que su cliente vaya a un taller grupal, o el mismo abogado llevar el caso acá en Argentina. Bueno, está el Colegio de Abogados de Morón. Justamente la semana pasada estuve en las jornadas que llevaron a cabo y ahí se veían las ponencias excelentes, ¿no? Que nos brindaban a los abogados todo el tiempo recursos a partir de las constelaciones familiares para ir justamente acompañando los casos desde esta perspectiva y, y poder ver en los talleres si el abogado en los colegios de abogados, por ejemplo, que haya departamentos como hay acá en Morón y en varias jurisdicciones más de la Argentina, departamentos dentro del colegio de abogados que traten los casos desde la resolución sistémica de conflicto. Todo esto va a ir generando pequeños cambios, porque al verlos vamos a poder ver, haciendo la constelación, qué desórdenes hay. El desorden de pertenencia, el desorden de jerarquía, no voy a andar en esto porque, bueno, ya lo conocemos, el desorden de el desequilibrio entre el dar y el tomar, donde el cliente está parado en el movimiento hacia la vida, que no puede avanzar porque está atrapado desde un amor ciego, ese amor que no ve, es decir, el amor ciego le decimos a ese amor infantil donde automáticamente, inconscientemente estamos repitiendo las historias familiares y no llegamos a salir del que nos mantienen en el conflicto, ¿no? Y entonces nos permite no seguir profundizando el dolor y desde esta filosofía utilizar lo que nos está pasando, ese conflicto, ese juicio, como una herramienta de transformación, ¿no? Esto ya lo dijimos, es decir, ir evolucionando todos a partir de esa cuestión. Salir del amor ciego al amor consciente. ¿Qué quiere decir? Ah, ver, mira,
como decíamos en el ejemplo de la sucesión, como decimos, ahora voy a pasar casos, es decir, en ese divorcio donde en verdad vemos que la mujer está implicada por amor ciego, por ejemplo, puede estar repitiendo lealmente a su madre que pasó por lo mismo y entonces también ella le va a privar de la tenencia al papá de sus hijos y ponernos desde el presente, donde solamente desde el presente podemos actuar con responsabilidad y darle otra connotación, llegar a acuerdos, evitar, como decimos ahí, los resultados son comprobables, es decir, evita juicios, les mencionaba el tema de la sucesión, es decir, en 2 semanas la cuestión se resolvió llevando el caso a un taller grupal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona que acudió al taller y vio puede aportar ya otra mirada y eso alcanza casi siempre a dar otra solución. ¿No? Encontrar cómo destrabar ese conflicto, humanizar las audiencias de mediación y conciliación, promover acuerdos saludables y bueno, ni hablar de una justicia más consciente humana. Sería genial que en las facultades haya una materia dedicada a esto, es decir, apenas en las facultades por ahí mencionan la posibilidad de alguna alternativa, pero hay mucha resistencia y esa resistencia viene del desconocimiento, creer que esto no tiene sustento científico, creer y en verdad es desconocimiento. Por eso nuestra responsabilidad es impulsar esto, es comunicar, ¿no es cierto? Es insistir en que es un complemento, que esto no excluye el derecho convencional. Ahí tenemos el ejemplo del régimen de visitas, ¿no? Donde la madre, el ejemplo que les daba, está implicada con el padre, enojada, porque la abandonó, y entonces cuando toma conciencia dice, wow, estoy proyectando esto, y esto no me va a llevar a conducir, ¿no? Porque no permitir a un padre ver a sus hijos o al revés es un movimiento interrumpido también para ese chico que va a aumentar su sufrimiento, ¿no? Entonces, y bueno, tomando conciencia a través de una conciliación va a estar abierta a la posibilidad de llegar a un acuerdo. El ejemplo de la sucesión que les mencionaba, el caso laboral donde en verdad uno se da cuenta desde haciendo la constelación que la persona no o sea, le interesa, sí, por supuesto, porque es la herramienta que tiene, decir, ah, bueno, voy a ser indemnizada, pero en verdad lo que quiere, lo que quería, y esto se puede ver haciendo la constelación, es que su jefe le diga, sí, te maltraté, sí, hice sentir mal, es decir, quiere ser, no te vi, no te valoré, porque eso es lo que realmente se esconde detrás del conflicto, el ser reconocidos, el ser vistos, el ser amado, el ser sentir la pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, haciendo una constelación, llevando, es decir, promovamos esto de llevar los casos judiciales, permitámonos ver como clientes, impulsar los abogados, promover en los juzgados, desde la labor de cada uno, poder mirar los casos, mirar, porque lo que hacemos es mirar, es decir, no vamos a reemplazar el derecho, las leyes, el proceso, pero vamos a ir complementando y vamos a poder elaborar estrategias que nos lleven a una solución más rápida, con menos costos para el cliente, con menos daño para los litigantes, para los menores, a poder hacer intervenciones a partir de nuestros escritos jurisdiciales, a partir de promover un acuerdo en las audiencias, redactar una pericia, un informe, redactar las sentencias de forma más eficiente, que apunte hacia la paz, ¿sí? A ver y a tomar conciencia de lo que no se está viendo detrás del conflicto y transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Entonces, para cerrar, ahí les dejo una frase, es decir, les deseo a todos los abogados, profesionales del derecho, los justiciables, bueno, clientes, consultantes, ir a cada uno de nosotros en los entornos donde nos toque trabajar, en los casos que nos traigan, es decir, poder incluir
esta mirada, ¿no? Es decir, apuntando desde el adulto, desde el presente, integrar todo eso que no se ha integrado de nuestra propia historia, de la historia de nuestros clientes, del litigante, traerlo al presente, tomando conciencia de que vamos a ahorrar tiempo, dinero y sobre todo no seguir profundizando en el daño, salir de esa búsqueda de venganza, concentrarnos en la reconciliación, ¿no? Y yo agrego para cerrar que salgamos de esto de quejarnos de que no hay justicia, la justicia no sirve, es lenta. A ver, esto empieza porque estamos esperando como niños desde que el Padre Estado nos dé una solución. Y en verdad esto empieza por cada uno de nosotros. Entonces, formados en esta filosofía, abriéndonos a la formación, a la lectura, en las constelaciones familiares, vamos a ir produciendo ese cambio en cada uno de nosotros. Nos va a dar una energía diferente, un vocabulario diferente, una forma de vincularnos con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con los litigantes, desde otro lugar. Y vamos a ir poniendo ese granito de arena, ¿no es cierto? Esa gota del océano para contribuir a la verdadera justicia, que es esa justicia que brinde paz y bienestar. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver si hay alguna Maravilloso, Eugenia. Muchísimas pregunta. gracias por tan bonita ponencia y tan interesante tema. Y damos paso entonces a las compañeras y compañeros que quieran plantear una pregunta para que la puedas responder. Yo tenía guardadas algunas preguntas para ti. La primera es, ¿qué área del sistema de justicia consideras que requiere una reforma prioritaria? Si las constelaciones familiares pudieran intervenir en ese ámbito, ¿cómo crees que impactarían en su funcionamiento y en la percepción social de la justicia? Bueno, lo que decía recién, ¿no? Yo creo que desde la labor que nos toque cada uno, por ejemplo, se me ocurre sobre todo en el ámbito de familia, con temas tan delicados, los temas de violencia doméstica, tenencia de hijos, donde muchas veces hay abusos o se priva de ver a un papá o a una mamá, es decir, requiere, muchos juzgados lo hacen, yo hablo desde la experiencia acá en Argentina, conozco de otros países también, donde como decía, es decir, insistir en esta metodología de que en las audiencias, que se convoque a las partes, donde haya peritos, psicólogos, que puedan ir aportando eh, esta mirada, es decir, que se formen en esta mirada y pueden ir acompañando a esas partes. Y creo que ahí hay que apuntar mucho, ¿no? En los casos de violencia doméstica, a permitirnos mirar los casos complementando con las constelaciones familiares, el derecho penal también, porque claro, las leyes son muy antiguas, los procesos se alargan, duran años y años, como el caso que les ponía de ejemplo, donde esto no puede estar sucediendo, es decir, que una víctima, porque cuando sea mayor no pueda encontrar, ¿no es cierto?, una reparación. Entonces ahí esto va, todo cambio que nosotros podamos ir haciendo y la contribución, ¿no? En la justicia penal, en el derecho de familia, va a repercutir también a nivel social, porque entonces va a ir cambiando. Comentemos los casos con colegas, publiquemos artículos que orienten, trabajemos como se está haciendo en colegios de abogados, y entonces de a poquito ese cambio va a ir Muy bien. ocurriendo, ¿no? Y la sociedad va a cambiar su mirada, su opinión. Aquí Claudia Borja dice, excelente. Leticia Macías, gracias Gracias. por compartir, muy interesante y enriquecedora. Y Paula Merlino, buenos días a todos. Qué maravilla que se trabaje desde estos enfoques en el ámbito legal, humanizando la justicia. Como decía Seuge, felicitaciones por este trabajo. Muchas Ahora gracias. yo quisiera preguntarte, en los juicios,
Participan peritos calígrafos, psicólogos, médicos forenses y otros especialistas. ¿De qué manera imaginas que las constelaciones familiares podrían incorporarse también como recurso complementario de los procesos judiciales? Sí, se me ocurre, ¿no? En una audiencia donde el psicólogo está interviniendo, donde tiene presente a esos padres que se están disputando una tenencia, ¿no? O un régimen de visitas, poder proponerles ahí, creo que esto sería buenísimo, proponer hacer, ¿no? Una constelación, ¿no? Con los muñequitos, con lo que tengamos a mano. eh, Siempre diciéndole que esto complementa. Entonces van a poder ver de golpe haciendo, se me viene esto tremendo, poder ver a través de esa representación cómo está sufriendo el hijo, o sea, que no lo estamos viendo. Entonces, cuando uno puede tomar conciencia de esto, las partes ya se van a abrir de otra manera, van a decir, wow, en verdad nos estamos peleando nosotros, pero nuestro hijo está sufriendo, ¿no? Y va a sufrir más. Bueno, eso sería como un recurso muy a mano. Bueno, también, por supuesto, formular cuando le toca hacer el informe a ese perito, a ese psicólogo, incluir, ¿no? Esos desórdenes que pudo ver, incluir dónde están siendo desleales, incluir esto de que están repitiendo historias familiares, el juez en sus sentencias, cuando está redactando una sentencia, el abogado con los escritos, es decir, sin imponer, pero ir en el propio escrito usando todo esto que aprendió y si seguimos aprendiendo de la filosofía. Todo esto va a traer resultados diferentes, estoy convencida. Muchas gracias. Sigo compartiendo. Vanessa Coronel dice muchas gracias por esta ponencia. Demasiado importante todo lo que trae. Muchas gracias por preparar y traerlo hoy. Gracias. Una tercera pregunta para ti. ¿Has visualizado alguna vez la aplicación de las constelaciones familiares en el ámbito judicial? Si así fuera, ¿qué transformaciones podrían darse concretamente en el futuro de la sociedad? La verdad que recientemente lo visualicé, simplemente usé la visualización cuando me tocó leer ese expediente donde la víctima no estaba obteniendo reparación porque ya era mayor y había pasado los años, ¿no? Previstos para la condena y entonces quien abusó quedaba absuelto y dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y desde la mirada sistémica me emociona, ¿no? Visualicé a esa víctima, a ese perpetrador y dije, desde la mirada empática, los visualizo a cada uno con su sistema, haya pasado lo que haya pasado, no lo juzgo, simplemente entiendo que cada uno está con sus lealtades atrapados desde el amor ciego, repitiendo historias de abuso o repitiendo historias de abusar de otros o queriendo vengar los abusos que en nuestra familia hayan pasado. Imaginaba a los dos mirándose, saliendo de esta necesidad de venganza o seguir atacando hacia adelante y mirando al otro y ofreciendo a ese perpetrador una reparación de alguna manera reconociendo el daño que había hecho, más allá de que no haya condena, porque privilegiaban el derecho procesal, a esa víctima asintiendo y recibiendo, ¿no? Esa mirada compasiva por parte del perpetrador, tratando de comprometerse a no seguir llevando más daño hacia adelante. Entonces ese es un aporte que pude hacer con lo que nos toca y con lo posible. Así que se los dejo como regalo. Me gustaría hacerte una pregunta. No la charlamos antes en todos los encuentros que hemos tenido, pero muchas veces parte de las ponencias de los congresos las dejo publicadas después de un tiempo en YouTube. Si tuvieras oportunidad de dirigir unas palabras
a uno de esos jueces o políticos o personas que pudiera hacer una ley en donde las constelaciones familiares pudieran estar integradas dentro de la justicia, ¿podrías dedicarle unas palabras a esa persona? Sí, como no, les diría que amplíen su mirada, les diría que salgamos de lo convencional, de lo conocido, porque esto no está dando resultado. Que no tengan miedo, porque todos estos recursos o esta filosofía viene a complementar su labor, los va a ayudar, los va a enriquecer, los va a colocar en un lugar mucho más humano, donde la sociedad va a estar altamente beneficiada con acuerdos porque se va a ir conociendo, en la justicia se está aplicando otra mirada, donde se está humanizando, donde se está enseñando en las facultades del derecho, donde un juez está dictando sentencias, donde está incluyendo las dinámicas familiares, las historias repetidas, donde está humanizando su labor. Y esto va a impactar 100% en los resultados. Va a cortar, va a ahorrar energía, va a ahorrar costos, va a ahorrar recursos. Así que bueno, mi invitación es esto, ¿no? Hacer cada uno desde su labor personal, su trabajo, que esto pueda ir de a poco, esta mirada, tener en cuenta a sus empleados desde esta mirada, relacionarse con sus colegas, mirar el todo, decir dónde faltan recursos, dónde no estoy ayudando, es decir, salir, dejar de mirarse y ampliar la mirada, ¿no? Esto va a ser muy favorable para todos. Qué bonito. Muchas gracias, María No, Eugenia, gracias a por vos estas y a palabras todos. finales, porque son preciosas y esperemos que llegue al corazón de alguna persona que le toque estar ahí en ese Y puesto y pueda sea. hacer algo. Y aquí hay muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos los que habéis escrito. Te dejo, María Eugenia, para que después los leas, porque ya hemos llegado al tiempo estipulado. Tenemos 10 Bien. minutitos de descanso. No se vayan, por favor, para no tener que volver a entrar. Apagamos la grabación. Vamos a dar paso ahora al segundo ponente de este Congreso de Constelaciones Familiares 2025 y le damos las gracias especialmente porque siempre en estas actividades hay muy pocos hombres y la mirada masculina siempre equilibra y es muy importante en estas actividades, estos eventos. Nos encontramos hoy con Facundo Martín, licenciado en comercialización, especialista en dirección de recursos humanos y especialista en reingeniería de procesos y gestión de la calidad de Salta, Argentina. Mi formación como constelador familiar individual ha sido a través del Instituto de Constelaciones Familiares que dirige Alejandra Mitnick desde Barcelona, España. Posteriormente obtuve la diplomatura universitaria en neurociencias con especialidad en constelaciones familiares individuales por la Universidad Abierta Interamericana UAI desde Rosario, Santa Fe, Argentina. El tema de mi ponencia de hoy es cómo pueden ayudar las constelaciones familiares en la venta de propiedades, un recorrido por los diferentes aspectos emocionales que se vinculan directamente con la venta de los inmuebles. Las herencias, la relación con el dinero, los proyectos fallidos del pasado, los destinos difíciles, las separaciones de pareja y las lealtades hacia nuestros ancestros son algunas de las cosas que el pasado nos invita a reconocer y a sentir. La mirada sobre los órdenes del amor que Bert Hellinger propone nos ayudará a mirar hacia adelante, lugar de donde provienen los nuevos habitantes de una propiedad. Y ahora sí doy paso a Facundo. Cuando quieras, Facundo, encender tu cámara.
¿Qué Hola tal? Alejandra, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ahora funciona bien la cámara, ¿viste? Ah, bueno, menos mal. Sí. Menos mal, hoy tenía que funcionar perfecta, no podía ser de otra manera. No, hoy lo chequeamos y funciona bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación en este ya cuarto Congreso de Constelaciones Familiares y el tercero que participo como ponente, si no me equivoco, es así. Sí, es verdad, porque en los primeros eras el coorganizador, ¿verdad? Entonces Así es, tenías que estar aquí sí o sí de alguna forma. así es. Muy Gracias bien. por la invitación y por el tema que, bueno, ya lo voy a ir comentando, pero es un tema que a mí me conectó con el mundo de las constelaciones, así que es súper importante de lo que vamos a hablar hoy. A mí me gustaría comentarle a los participantes que algo que me dijiste, que te ha gustado tanto este tema, que estás ahora haciendo una carrera más Sí, así que es, te une estoy a esto, haciendo ¿no? la carrera aquí en Salta de martillero público y corredor inmobiliario para dedicarme también a esa actividad. Muy bien. Me gusta mucho la actividad. Y en los títulos que nombrabas de mi profesión, hay uno nuevo que hay que sumar, que es padre de un niño de 8 años que constela. Es un título que no Ah, esperaba muy tener o bien. no tener tan Perfecto. Me parece pronto. el más importante de todos. Sí, sí, sí. Así que en algún momento lo vas a tener a mi hijo también con alguna ponencia aquí. Te he Yo compartido te algunos videos animo. donde lo viste. Sí, cuando yo te animo que en próximos congresos ocupes de este tema porque hay muchísimos alumnos, muchísima gente, mamá y papá, que preguntan y a qué edad un niño puede empezar a constelar y se puede constelar con los niños y cómo se hace. Entonces, guarda todos, por favor, todos las constelaciones que hagas con ese niño precioso que tienes para que sea una muestra de cómo se puede aplicar las constelaciones. Será un tema súper interesante. Sí, así es. Yo creo que hoy los niños utilizan, en mi caso, de mi pequeño, el ajedrez para configurar distintas problemáticas que le van pasando en la vida con sus compañeritos de escuela y logran entenderlo desde una mirada más sistémica, ¿no? Una mirada desde arriba de alguna manera. Así que tomalo el tema porque es lindo para trabajarlo también. Así que Claro que ese sí. título faltaba, el título que no esperaba, mira. Bueno, solo nos va a faltar constelar a la madre, ¿no? Para que nos dé permiso y no se preocupe. Ujú. Vale. Venga, te paso, te dejo toda la cámara para ti. Hasta pronto. Nos vamos a arrancar compartiendo. Vos me decís si se ve bien, Ale, ¿sí? Yo voy a dejar abierto el chat también, porque en algún momento quisiera ir haciendo algunas preguntas muy sencillas para responder con una palabra simplemente sobre alguna de las imágenes que vamos a ir compartiendo. Bueno, el tema de hoy, estoy achicando algunas cositas para poder ver mejor. Como decía Alejandra, cómo pueden ayudar las constelaciones familiares a la venta de propiedades. Y es importante el tema porque vamos a ir viendo a través de un recorrido con imágenes de solución final de algunas constelaciones individuales que estuve haciendo, em, que hay una mirada siempre hacia atrás, ¿no? Una mirada hacia el pasado y temas para resolver ahí con la familia. Entonces, en algunas fotos yo me voy a detener para pedirles alguna apreciación sobre lo que ustedes creen que están viendo. ¿Sí? Me gusta arrancar con una frase, en este caso elegí gracias porque de ti también aprendo y lo conecto con lo que dijo Alejandra hoy en las palabras de apertura, que dijo aprender de otros maestros, ¿no? Entonces, es una frase que la utilizo siempre para introducción porque estamos equilibrando el dar y el tomar, donde yo me presento aquí como ponente y también aprendo a través de la docencia, a través de la exposición, a través de las preguntas y respuestas, nos vamos enriqueciendo, ¿sí? Bueno, arrancamos. Sobre los elementos que yo utilizo, voy a poner un poquito algunas cositas acá. Yo trabajo con los guerreros de Qian, que es el ajedrez con el que aprendí, con el método de Alejandra, y utilizo algunos elementos estructurales como pueden ser eh, casas, piedras, billetes, monedas.
¿Qué más utilizaba? Bueno, las piedras que se utilizan mucho, las rocas, y el péndulo hebreo y las cartas con frases sanadoras. Esto es importante porque la constelación individual muchas veces no llega la información de la manera que debiera llegar, o hay información que no la estoy pudiendo ver, como hago la analogía con una constelación grupal, ¿no? Donde tengo representantes que aportan la energía de su sistema. Entonces, en este caso, utilizo el péndulo muchas veces para hacer un testaje sobre alguna pregunta puntual, algo que estoy viendo, y las cartas ayudan a traer información. ¿Sí? Acá una foto de una representación de ellos. Vamos a pasar. Como les decía, el péndulo hebreo ayuda a confirmar lo que el campo nos muestra. También para testar la energía de los representantes. Hay veces que logro apreciar algunas configuraciones, algunas dinámicas que se van dando y con cuestiones del